Shalom, Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 88 del Tratado de Yevamot. Vamos a comenzar el 10º capítulo de los 15 que componen nuestra Masejet. Estamos ya llegando a la última recta de todo lo que es Masejet Yevamot, ¿sí? Así que vamos a comenzar este nuevo capítulo. Se llama Aisha. Comienza con las palabras Aisha Shealach, pero se llama el capítulo Aisha Rabba, porque es un capítulo muy largo y hay otro capítulo más adelante que también se llama Aisha. Entonces a este le llamaron Aisha Rabba. Rabba es de grande. Dice la Mishnah. Aisha Shealach Ba'ala le Midinat Ayyam. Una esposa, una mujer que se fue su marido al otro lado del mar. Ubab Ambrula vinieron y le dijeron, ¿quién es Ubau? Dice Rashi, Edehad, un solo testigo. Med Ba'alech, murió tu marido. Beniset, ella se casó con otro hombre. De Ajarkaj Babaala, y después volvió el marido. Y se encontró que ella se casó de una manera prohibida. ¿Qué hicieron? Los sabios la multaron. Tetzemize, le dijeron, tienes que divorciarte de tu primer marido, Umize, y del segundo marido. Porque como el resto de casos de Eshetish, una mujer que se casa, perdón, una mujer que tiene una relación mientras está casada con otro hombre, queda prohibida para su marido y para el otro hombre. Entonces dijeron así lo mismo. Get, tiene que recibir un get, un acta de divorcio de uno y del otro. Ven la que tú va. Y no tiene que tú va. Velo perot, ni tiene los frutos de la que tú va, de los bienes que ella trajo. Velo mesonot, ni tampoco tiene manutención. Velo belaot, ni tampoco las ropas que trajo. Tampoco se las puede llevar. Velo al ze, ni de uno ni del otro. Ninguna de las dos que tu bot cobra. Y si tomó las cosas, esto que estamos diciendo, pero, etcétera, mide, ya sea de uno, ya sea del otro, Taxir la tiene que devolver. Ve a Vlad, perdón, y si tuvo un hijo, eh, Mamzer, es Mamzer, el hijo que tiene es Mamzer, ya sea con uno o con el otro, es decir, con el segundo marido, si tuvo un hijo, es Mamzer, y con el primero, si vuelve a estar con él y tiene un hijo, también es Mamzer. Pero se va a metamela. Ahora, y si es Cohen, el marido, no se impurifica por ella. ¿Qué quiere decir? Que si ella muere, el marido no puede ir al entierro, no puede ocuparse del cadáver. ¿Por qué? Porque solamente el Cohen se puede encargar de los 7 familiares cercanos. Veloz de Bazé, Zakain, lo Metziata, velo Bemaaseyadea, velo Afarat Nedarea. Y ni uno, ni un marido ni el otro, tiene el mérito de lo que ella encuentre o del trabajo, el fruto de sus manos, ni tampoco pueden anularle las promesas. Porque de la misma manera que ella no puede aprovecharse de ellos ahora, ellos tampoco pueden de ella. Ahora dice, ahí está Bat Israel. Si esta mujer era Israel, Nifselamina que una queda invalidada para casarse con un Cohen ahora. Eh, Muy bien. Ubat Levi y una hija de Levi, y si es de la familia de Levi, Mina Maaser queda invalidada para comer Maaser, que es la comida del Maaser Rishon de los Levim. Ubat Cohen, y si es hija de Cohen, Mina Terumá no puede comer Terumá. Ven Yorshin Shelze, Yorshin Shelze, Yorshin et Ketubata. Y ni los herederos de uno ni los herederos del otro marido heredan su Ketubá. En realidad hay que preguntar qué Ketubá, porque hemos dicho antes que no había Ketubá, lo veremos más adelante. Veimetu, y si murieron los maridos sin hijos, Ajiv Shelze, Beajiv Shelze, Holzin, ya sean los hermanos de uno o los hermanos del otro, directamente le tienen que hacer Jalitzá. Veloma Yavnim, no pueden hacerle Yibum. Entonces, esta es la opinión de Tanakama. Rabbi Yossi, Omer dice Rabbi Yossi, dice que Tubata al Nirse va a la Rishon. Dice, en realidad ya tiene que Tubá de su primer marido. Rabbi Elazar, Omer, dice Rabbi Elazar, Harishon Zakai, Bemetziata, Bemaseyadea, Beafarat Nedarea. El primer marido
A fin de cuentas, él se casó de una manera permitida, entonces tiene el mérito sobre ella todavía de lo que ella encuentre o del producto de sus manos, o le puede anular los votos. Rabbi Shimon no está de acuerdo con el Tanakama y dice que los hermanos, ¿sí? Dice Rabbi Shimon Omer, Biatá o Jalitzatá meajiv shel rishon poteret et zarata. Es decir, que si el primer marido muere y no le dejó hijos, el hermano le puede hacer jalitzá o yibum y además exime a la tzara, a la rival. Ven a Vlad Mamzer, Mimenu Mamzer. Y el hijo que nace del primer marido después de que volvió, no es Mamzer. Todo esto que dijimos, Imniset Shelo Birshut. Es decir, todas estas cosas que hemos dicho, es cuando la mujer solamente se casó cuando había recibido el testimonio de un solo testigo. Ahí es que necesita permiso del Betadín para casarse. Quiere decir que Imniset Shelo Birshut, si se casó sin permiso del Betadín, es decir, se casó al Pishene Edim por el testimonio de dos testigos, que ahí no necesita el permiso del Betadín para casarse porque hay dos testigos. Y ahí ella no es un caso de fuerza mayor, porque a fin de cuentas vinieron dos testigos que dieron un testimonio válido. Repetimos, si viene un solo testigo, es un testimonio que la Torá no siempre acepta el testimonio de un solo testigo. Entonces, el Betín le dijo, ok, cásate. Bien. Entonces eso se llama Bereshut Bedín. Pero si se casó sin Reshut Bedín, es decir, ¿por qué? Porque vinieron dos testigos y le dijeron, oye, tu marido murió. Dos testigos, es un testimonio válido. Entonces no le pidió permiso al Betadín. Muteret, Lachzorlo. Entonces ahí ella puede volver a casarse con su primer marido, puede volver a estar con su primer marido. Otra ley. Niset al pi Bedín. Se casó porque le permitió el Betadín, porque vino con un solo testigo y el Bedín le dijo, ok, Tetze, Upeturá Mina Korban. Es decir, tiene que divorciar a su marido y está exenta del Korban. Es decir, de la ofrenda de la mujer Eshetish que estuvo con un hombre prohibido. Aval, pero lo niset al Bedín, pero si no se casó porque lo autorizó el Bedín, Tetze, Bejayevet de Korban. Tiene que traer un Korban. Tiene que traer la ofrenda de Hashem. Dice, y dice la Mishnah, y dice, Yafé Koach Bedín. Fíjate cuán fuerte son las palabras del Betadín. Shepotra Mina Korban, que tiene la fuerza de eximir de la ofrenda. Pero, Orauja Bedín Leinase, sí, le dijo el Bedín que se case por el testimonio de un testigo. Vealja, y ella ¿qué hizo? Vealja, perdón. ¿Qué hizo? En lugar de casarse, fue y estuvo con un hombre sin casarse, estuvo, ¿sí? Una relación no permitida, es decir, hizo znut, hayevet de korban, ahí sí que tiene que traer su ofrenda de korban. Sheloi tiruhu el alinase, porque lo que le permitió el Betadín fue solamente, casarse y no tener relaciones fuera del matrimonio. Muy bien, nos dice la Gemara. Mi decatane sefa, ni set shelo bishut muteret lachzorlo. Vimos aquí que si se casó sin que el Bedín le diga, porque en realidad tuvo el testimonio de dos testigos, y ahí puede volver con su primer esposo. ¿Qué quiere decir? Shelo bishut Bedín el be'edim. Es decir, ¿qué quiere decir que sin el permiso del Betadín? Con el testimonio de dos testigos. Y claro, entonces, ¿qué entendemos? De Resha, que el principio Bereshut Bedin Dejad. ¿Por qué se casó esta mujer en el comienzo de la Mishnah? ¿En qué caso es? En el que tiene el permiso del Bedín por un testimonio de un solo testigo. Alma, ¿qué vemos de aquí? Edejad Neeman. Ah, entonces, ¿qué decimos? Que el testimonio de una sola persona se cree, es fiable. Utnan, a mí también se enseñó así en una Mishnah. Uchzekuliyot Masiin Ed Mipi Ed. Es decir, hay una hazaká, ¿sí? De tomar la mujer, ¿sí? De casarse con la mujer al yedé ed,
por un testigo, se llama mi pied, que escuchó de la boca de otro testigo. O de Veisha, mi pi Isha, o de una mujer que escuchó de la boca de otra mujer. Veisha, mi pi Eved, o mi pi Shifja, o de una mujer que escuchó de la boca de un Eved, de un siervo, de una sirvienta. Alma, que vemos de aquí, ¿sí? Edehad, Meheman, que un solo testigo es suficientemente fiable. Utnanam, y también se enseñó en otra Mishnah. Edehad Omer, Ajalta Heleb, Veu Omer, Lo Ajalti Patur. Si viene una persona, un testigo, y dice, hey, yo te he visto que has comido sebo. Sebo es una grasa prohibida en el animal. Y él dice, no comí sebo. Patur está exento de la ofrenda de Hatat. Ahora, Tama, ¿por qué es que está exento de amarlo a Halti? Únicamente porque él rechazó la acusación. Aishtik, pero si se hubiese callado, Alma, Edejalme Heman. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que un solo testigo sería fiable. Y entonces la persona tendría que traer su corbán. Pregunta la Gemara, mi deoraita menalan. Es decir, ¿de dónde tú sabes de la Torá que para estas cosas Neemana Edejad es suficiente un solo testigo? En toda la Torá nosotros sabemos que hace falta 2 testigos. Responde la Gemara y dice, de Taña, como se enseña en una vereitá, ojo da elav hatato. Es decir, si se le hizo saber su transgresión, ahí mitjayev de hatat, tiene que tener una ofrenda de hatat. ¿Qué se entiende? Shedavka, que justamente, que Shenoda elav me atzmo shehata. Es decir, cuando él se dio cuenta por sí mismo de que hizo hatat. Veloshi yodiuhu ajerim. Y no que alguien vino a decirle. Yahol podría ser af al pish eno majishó. Incluso que él no viene a rechazar la acusación. Y es hepatura, ahí también estaría exento. Talmud Lomar, ojo da el. Es decir, o si se dio cuenta. ¿Qué se entiende de aquí? Que se no da lo, de todas formas, Hayab la hatat. Cuando se dio cuenta, de todas formas, tiene que traer el hatat. Ahora explica la Gemara y dice, Ejidami, ¿cómo es esto? Y le mandé a tu tre. Si no vas a decir que vinieron 2 testigos y le dijeron que comió sebo, veloca mejajishleo, y él no vino a contradecirlos. Crea la malí, ¿para qué necesito un versículo para hacerle hayab? Porque si ya hay 2 testigos, ¿para qué necesito un versículo especial para esto? Era la. Entonces, no es que estamos hablando que vino un solo testigo para decir que comió Heleb, que comió sebo. Vejiloka mahishle meheman. Y en el caso en el que él no le contradiga, entonces es fiable ese testigo. Shemamina, entonces se entiende aquí, Edehad Neeman, que un solo testigo es fiable. Pregunta a Gemara, Umimai. ¿Y cómo ves tú? Shatam, Shemit Hayev, Hatat Keshen Mechishet Ed Haed, de Mishun de Meheman, Dilma Mishun de Kashatik. Dice, ¿por qué? Tú me estás diciendo que el testigo es fiable, porque no un solo testigo es válido, porque él no le contradijo. A lo mejor, Mishum de Kashatik, a lo mejor es porque se cayó que creemos al testigo. Si el que le acusaron de comer Heleb se calla, a lo mejor, Shtika Kyoda Damia. El que calla otorga, dice el refrán, ¿verdad? Es decir, a lo mejor por el hecho de que se cayó, es que está aceptando de que en verdad que sí comió Heleb. Entonces, además añade la Gemara y dice, tienes que saber. De Catán Estefa, fíjate lo que enseña al final de la Bereitá, de la Mishnah, perdón. Ambrú, es la Mishnah esa que estábamos viendo del Heleb. Ambrú le dijeron, Shenaim, Ajalta Heleb. 2 vinieron a testificar y a decirle, comiste sebo. Y Omer Ajalti y él dice, no comí, patur, está exento del corbán. Rabbi Meir Mehayev, Rabbi Meir le dice, no, sí que tiene que traer corbán. Amar Rabbi Meir dijo Rabbi Meir, Calvajomer, esto es algo que aprendemos por un Calvajomer. Im ebiuhu shenaim lidemita hamura lo yebiu lide korban hakal. Dice, sí, como dijo Rabbi Meir Calvajomer,
Sí, trajimos dos testigos. ¿Sí? Eh, si dos testigos tienen la fuerza con su testimonio de llevar a una persona a una muerte, jamurá, incluso que él los contradiga, entonces lo lleviuhu, no van a traer dos testigos a traer una ofrenda que es mucho más liviano por su testimonio. Es decir, Rabbi Meir dice, si dos testigos tienen la fuerza de aunque el acusado lo niegue, de condenarlo a muerte, entonces dos testigos seguro que tienen la fuerza de obligarle a traer un corbán. Ambrulo le dijeron los sabios, ¿sí? Es de Domelemita. Esto no es como un caso de pena de muerte. Porque Kol Hiyuv a Corban, todo el que tiene la obligación de traer una ofrenda, es porque lo hizo Beshogeg sin darse cuenta, sin saber. Maimir Selomar, Mezid Hayiti, Veyipater. Entonces, ¿qué sería entonces si quisiese decir, no, lo hice a propósito y va a estar exento? Entonces dice Resha, fíjate lo que dice el principio de la Mishnah, de esa Mishnah. Maitama Kamehaibe Rabanán. ¿Por qué motivo vienen a obligarle a los sabios a traer un hatat, una ofrenda de hatat, por causa de un solo testigo, en el caso en el que el acusado no le contradijo? Y le más si me vas a decir Mishum de Meheman, si me vas a decir que es porque un solo testigo es confiable, Behatre, Bealma, entonces Bar Shenedim, Behol Edut, dos testigos en cualquier otro testimonio en la Torah. Shedin, Neemanutamhu, de Afalgab de Kameha Hishleu, que ahí se les cree a ellos, incluso que el acusado los contradiga. En lo cual Hisham, él no tiene la fuerza de contradecirlos. Inhu Mehemni, sino que a ellos se les cree. Beafalbiken, y a pesar de ello, Beka Patri Rabanan. Y aquí, ¿qué dijimos en la Mishnah, en el final? Que los sabios le exentaron del Corban. El Alab. Entonces, ¿acaso no es Mishum de Ishtik? Que, ¿por qué es que se le da razón a ese testimonio de una sola persona? ¿Acaso no es porque se quedó callado? Ushtika que oda Adamia. Y el hecho de estar callado es como aceptar. El Svarahi. Entonces, el hecho de que se crea un solo testigo es una svara, es algo, un razonamiento lógico. Midi dejaba a Hatija Safek Shel. Es decir, cuando encontramos que ese trozo de grasa que está puesto delante de nosotros es un Safek Heleb. Es decir, no sabemos si es sebo o si es grasa normal, permitida. Vesafek Shel Shuman. Safek Shel Heleb, Vesafek Shel Shuman. Tata Edehad, Veamar, Barili de Shumanhu. Y viene un testigo y dice, ¿sabes qué? Estoy seguro de que eso es Shuman, de que es grasa normal y que se puede comer. De Meheman. Ahí se le cree que está permitido comer este trozo. ¿Sí? Entonces también en el caso de la mujer, ahí vamos vamos a decir que es una svara, es lógico pensar que se le va a creer. ¿Por qué? Porque estamos ante un safek que se murió, o safek que no se murió el marido. Y dame, pregunta, ¿y acaso se parecen los casos? Hatam, es decir, en los trozos de carne, lo izhaz de kisura. Es decir, el trozo en sí no está en una situación de prohibición. Ajá, pero aquí, en el testigo que viene a testificar sobre la muerte del marido, izhaz de kisura de Eshetish, ahí está sosteniendo la prohibición de Eshetish, de una mujer casada. Y no puede un solo testigo de sacarla de ahí donde ya está. Y no solamente esto, el Akan, aquí también, Hamura Dabar Yoter, aquí es más grave la cosa. Edut Bedabar Shebe, es decir, estamos hablando de un testimonio de algo que es una herba, es decir, que es algo que es despreciable para Hashem. Vendabar Shebe Erva, Pajot Mishnaim, y algo que es sobre las relaciones prohibidas, no se puede aceptar menos de dos testimonios. Entonces este testigo que viene a testificar que murió el marido, lo da a él alejatijat de Badai.
Entonces, ¿a qué se asemeja? A un trozo en el que seguro que es Heleb, de Vadai Heleb. Veata Ereja, y viene un testigo, ve a Mari, dice, Barili de Shumanze Haba. Le dice el testigo, yo estoy seguro de que eso es grasa, no es sebo. Del Ome Heman, ahí no se le cree. De la misma manera, lo Yeneman le Atirisha Eshetish, entonces tampoco debería ser confiable para permitir una mujer casada. Responde la hermana y dice, mírame, ¿acaso se parece? Hatam, en el trozo de carne que seguro que es Heleb, afilu atu be mea, incluso que vengan 100 testigos, lo mehemni, no se los cree. Ajá, pero aquí en el testimonio sobre la muerte del marido, que van de Giatu Betre, mehemni, si viniesen 2 testigos y dijesen que murió el marido, ¿se los creería? Pues si es así, Hatna mile mehemne, entonces también que se crea uno solo. Mide de Java a Tebel, Ekdesh, Bekonamot, como nosotros encontramos en los casos del Tebel, del Ekdesh y de los Konamot. Son 3 ejemplos que nos van a traer la Torah, la Gemara, en los cuales con un solo testigo se lo llega a creer. ¿Cuáles son? Hay Tebel. ¿Cuál es este Tebel? Tebel, recordamos que es una cosecha de la cual no se separaron Terumot y Maaserot. Hay Tebel. ¿Cuál es este Tebel que me estás hablando? El Girame. ¿Cómo es? Y Dide, si son frutas de Tebel, son frutas de él, de la persona, y él viene y dice, separé las terumot y los maaserot. Se lo cree porque Mishum de Belladol no, porque él tiene la posibilidad de repararlas, de preparar esas frutas, de quitarle las terumot y los maaserot. Y todo lo que está en tu posibilidad de hacer, ahí se le cree. Muy bien. Ela, entonces ahí no podemos decir que podemos aprender para el caso del marido. Entonces, ¿de qué caso estamos hablando? Ela, de Eja, de Ajer, es decir, que son frutas de otra persona. Entonces, aún así, tenemos que explicar cómo es el caso. Mai Casabar, ¿a qué te refieres? Y Casabar Torem Micheló al Shelhavero Enosarich Ledaat Baalim. Si tú me vas a decir que la persona que separa de lo suyo sobre las frutas de su compañero, ahí no necesita avisar a sus compañeros. Es decir, que puede una persona tiene terumá, cosecha de otra persona y venir y decir, ¿sabes qué voy a sacar? Voy a ir a separarle la terumá para que lo tenga preparado. No necesita pedirle permiso. Entonces dice, si Neeman Gam le aida lehem, Mishum de Bellador Tacno. Entonces, ¿por qué se le cree? Porque Bellador Tacno, es decir, él puede venir a reparar, igual que el caso que si fuesen suyos. Y si me empiezan a decir, Sarich, Dad, Balim, es decir, si tú lo que opinas es que yo no puedo separar la terumá de otra persona sin decírselo, necesito avisarle. Amar, ve amar, Ana y Adana ve. Entonces se lo dijo. Entonces el dueño lo sabe que lo hizo. Dimtaken, es decir, es un badai, es seguro que le separó la teruma. Y gufa menalan. Entonces justamente es lo que estamos diciendo. De ahí es de donde vemos que es un caso de badai, que seguro que él separó la teruma y él viene a testificar. Igual que es un caso que es seguro que es Heleb, y él viene a testificar de que es Shuman. Entonces ahí no se le cree por su testimonio, sino porque el dueño le autorizó a hacerlo. Ahora, lo mismo pasa con el Ekdesh Nami y Kedushat Damim. Si me vas a decir que es un caso de Kedushat Damim, de algo que tiene un valor económico, que se lo puede hacer pidión, se lo puede redimir por medio de cualquier persona, y él viene y dice, ¿sabes qué? Ya le hice pidión. Neeman se le cree. Porque ahí él tiene la posibilidad de hacer pidión para cualquier persona. Y que Ushata Guf, me vas a decir que es algo que es un objeto en sí, que es Kadosh, que no se le puede hacer pidión. Y dice, si es suyo, ¿sí? Mishun de Belladó, le ishtule, ale. Es decir, ¿por qué se le va a creer? Porque si es suyo, él puede preguntar al Jajam sobre la Kedushá, como cómo hacer salir la Kedushá de este objeto. Él ha de Ajer, si es de otra persona. De Amar, le dijo, dijo este testigo, y Adán Abe,
de Ichil Mare Ale. Es decir, yo sé que él preguntó a su jajam cómo permitirlo. Entonces, hay gufa menalan. Es decir, como en este caso, ¿cómo en este caso va a ser confiable? Kunamot. ¿Qué son kunamot? También son juramentos. Kunamot nami. Es decir, que la persona viene a proclamar un juramento. Y casabar, si me vas a decir Yesh Me'ila Bekunamot. Es decir, existe la transgresión de Meilá. Meilá, recordamos que es cuando una persona se aprovecha de algo que fue consagrado para el Bet HaMikdash. Muy bien. O, aquí dice, sacar provecho de algo que le fue prohibido por un neder, por una promesa. Yo prometo, neder, que no me voy a aprovechar de los vasos de plástico. Y él viene y coge y utiliza un vaso de plástico. Entonces, y viene entonces el testigo y dice, tú prometiste esto. ¿Sí? Que Dushat Damim, Nahata Lehu. Es decir, su ley es exactamente como la del Ekdesh. Hanen y le puede hacer pidión por medio de cualquier persona. Y entonces es confiable, Mishum de Belladol Liflotó. Se le cree, ¿por qué? Porque él puede hacer pidión si hubiese querido. Veika Sabar en Meilá Bekunamot, y si tú me vienes a decir que no existe la transgresión de Meilá en las promesas y en los juramentos, entonces la ley no es como el Ekdesh. Veisur be almahu de Rajiv Lehu Ajitpe. Y él sacó un provecho de ese objeto. Es decir, por ejemplo, anduvo sobre él, es un animal, por ejemplo. Lo montó. Perdón, me he perdido. Es decir, lo único que he visto aquí, que hubo aquí, un isur, una prohibición, pero no me hila. Entonces, Nimsashen lo pidió, no tiene por qué hacer pidión, no tiene por qué rescatarlo. ¿Qué? Dide, si es suyo. Imhu allá Hanoder. Al Neemán también se le cree, Mishum de Belladole Ishtoel Ale, porque él puede venir a preguntar al Jajam de cómo anular su promesa. La de Ajer. Ahora, si me vas a decir que es de otra persona, Ramar, Ana y Adana, de Ishtil Mare, ¿ale? ¿Qué me va a decir? Yo sé que él vino a preguntar a su Jajam cómo anular su promesa. Y Gufamenala. Amar Rabizera, dijo Rabizera, Mito Homer, Shegeramta, Alea Besofa. Ekalta Alea Bitgila. Entonces, ¿cómo explica Rabizera? Es decir, el hecho de que se crea un solo testigo que viene a testificar sobre la muerte del marido no es minadín, sino que es solamente porque, como al final de la Mishnah fue muy estricto, entonces se fue más permitivo al principio del testimonio y se apoya uno solamente en un solo testigo. Pregunta de Lo lichmir, velo lekil, dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué hacemos así? No seamos ni mahmirim ni mekilim, no hagas nada, ni mekil ni mahmir, ni estricto ni permisivo. ¿Por qué? Mishum iguna, por causa de la mujer aguna. Es decir, una mujer aguna es una mujer que no se sabe qué fue de su marido y no hay testigos que vengan a decir tu marido murió para liberarla y está ahí bloqueada sin poder casarse. Entonces dice Mishum aguna ekilu berabanan. Es por causa de la mujer alguna que los sabios fueron más primitivos. ¿Para qué? De solamente apoyarse sobre un solo testigo para permitirla, para que no se quede por siempre sin poder casarse nuevamente. Muy bien, vamos a ver la segunda parte del DAF de hoy. ¿Sí? Dice así, ¿qué dijimos? Que si volvió el marido tiene que divorciarse tanto del uno como del otro. Amar Rab, dijo Rab, lo Shanuela, Sheniset, Beedehad. Es decir, este es el caso en el cual se casó por el testimonio de un solo testigo. Abaliset al Pishenedim, pero si se casó por el testimonio de dos testigos que dijeron que el marido murió, Lotetse no tiene que divorciarse del segundo marido. Trae la cámara y dice, Mahaku Ale, Bamaraba. ¿Sabes qué? Cuando dijeron esa ley, se rieron de ella en la tierra de Israel. Ata Gabra Becae.
Beata Mart, Lotetse, es decir, espera, ¿cómo me estás diciendo? El marido está aquí delante de ella y tú me vas a decir que ella se va a quedar casada con el otro. Te responde la cámara y dice, Lot hija de lo yadinanle. Dice, no, esto se necesita para cuando, en el caso en el cual no se sabe que es el marido. Nosotros no sabemos que él es el marido con seguridad. Pregunta la cámara. Dice, y de lo yadinanle. Ve dejar en Maitetse. Ah, y si no sabemos si es el marido, entonces ¿por qué con un solo testigo se le va a hacer sacar? Ella va a tener que divorciar al segundo marido. Después la cámara dice, Lutzija, de Atu B3, ve hambre, Anan, Havena, Behade, Miki, Nafak, Beadashta. Esto es cuando vienen dos testigos y dijeron, nosotros hemos estado con él desde que se fue hasta ahora. Beatun hu de lo yad itule. Y vosotros que estáis testificando que murió, no lo conocéis. ¿Por qué? Porque cambió su cara. Es decir, el marido salió. Cuando volvió, cambió, había cambiado físicamente. Entonces la gente no lo reconoce. Bueno, no. Tenemos dos testigos que dicen, no, es él. Nosotros nos fuimos con él y estamos volviendo con él desde que se fue hasta que volvimos. Le hemos visto, sabemos con certeza que es él. Ahí puede ser esto que ahora no le reconozcan. Sí, porque Dictiv, vaya que Yosef etejad, veemlo y Kiruhu. Yosef reconoció a sus hermanos y ellos no le reconocieron. ¿Por qué? Además, Rafjita dijo Rafjita, Melamed Yatza Belo Hatimat Zakan, Uba Hatimat Zakan. Es decir, ¿por qué? Porque Yosef, cuando fue vendido como esclavo, tenía 17 años, no tenía barba. Y ahora, ¿sí? 20 y pico años después, cuando se volvieron a presentar delante de él, ahí ya tenía barba. Y ellos nunca la habían visto con barba, no le reconocieron. Pregúntale a la cámara, Sof, Treutre, Nino, espera, pero me estás diciendo que hay dos testigos que le dijeron a ella que se murió y ella se casó. Y ahora vienen otros dos testigos y dijeron, no, él está aquí. Entonces son 2 y 2. ¿Sí? Es decir, tenemos 2 testigos por un lado, 2 testigos por el otro. Entonces es un Safek Shetish. En realidad es una duda de si esa mujer sigue estando casada o no. Entonces el que estuvo con ella va a tener que tener una shantaluy, es decir, una ofrenda delictiva pendiente, es decir, que depende. A lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé. Como el que comió un trozo de geled, de sebo, que no sabe si es sebo. Y dice, Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, que gon sheniset lechad me'edeha. Dice, no, ¿de qué caso estamos hablando aquí? Estamos hablando, vinieron los testigos, le dijeron, nada, tu marido murió. Ella cogió, dijo, ok. Al cabo de un tiempo vinieron otros testigos y dijeron, tu marido no murió, está aquí con nosotros. ¿Sí? Y ella coge y a pesar de ello se casa con otro hombre. Perdón. No, perdón, es otro caso que estoy diciendo. Dice, Amar Rabsheshet, dijo Rabsheshet, que Gon Sheniset lejadme aedeja. Ahora sí. Es decir, que ella se casó con uno de los testigos. Es decir, vinieron dos testigos, dijeron, tu marido murió. Entonces ahí ella va a decir, me quiero volver a casar. ¿Con quién se va a casar? Con uno de los dos testigos que le dijeron, tu marido murió. Ahora, que este testigo no tiene ninguna duda de lo que está testificando, no se le hace salir de ese casamiento a ella cuando vuelve el marido. Pregunta la Gemara, Areji, Gufa, Beashanta Luikaima. Dice, bueno, está muy bien. Me ha resuelto el problema del marido, del segundo marido, que no tiene que tener una Shantalui. Vale, no estuvo con ese tish. Pero ella sí, porque ella tenía la duda. Maile Membra, Afilu Rabbi Menachem, que Rabbi Yossi, lo que amar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Mabar Rab Lejadesh Beka, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? Perdón, estamos aquí. Entonces, ella también tiene que tener una Shamtalui. La forma de dice, no. Beomeret Barili. Es cuando ella viene y dice, no, yo estoy segura. ¿Sí? Que mi marido murió. Y no tengo ninguna duda. Shamtalui me vi, Rak,
y el Hashem Tolui solamente lo tiene aquel que en su corazón tiene algún tipo de duda, que a lo mejor transgredió algo. Pregunta la Gemara y dice, y Aji, si es así, Maile Membra, Afilu Rabbi Menachem Berabbi Yossi, lo que amar, ela que Shebau Edim, Veachar Kach Niset. Abal Niset, Veachar Kach Bau Edim, lo ama. Entonces, ¿qué dice? Dice aquí. Si es así, que las palabras de Rab están hablando en el caso que los dos testigos conocen al marido y dos testigos dijeron que murió. Y ella se casó con uno de los testigos y dice que murió. Y ella está segura de que murió. Maile Membra, más va, ¿qué es lo que nos viene a traer qué novedad nos viene a traer Rab? ¿Por qué? Incluso Rabbi Menachem, Rabbi Yossi, que es la opinión más estricta que vamos a ver ahora, lo que ama, no dice que en ese caso tiene que salir, más que Shebau Edim, cuando vinieron los testigos, y después ella se casó con el segundo marido. Pero si se casó antes y después vinieron los testigos que contradicen el hecho de que murió, ahí no dice que tiene que salir. Incluso Rav Menachem Rabbi Yossi no opina que no tiene que salir. Netaña, como se enseñó en una vereita. Shenaim Omrim Met, dos dijeron que murió. Ushaim Omrim lo Met, y dos dijeron que el marido no murió. Entonces, si es así, Shenaim Omrim Nidgarsha, Ushnaim Omrim lo Nidgarsha. Entonces también podemos hacer lo mismo. Dos dicen que ella se divorció y dos dicen que ella no se divorció. Alezo, Lotinase, Veloniset. Entonces ella no se puede ni casar ni puede ser casada con otro hombre. Velotetse. Y tampoco tiene que salir de esa unión. Rabbi Menachem Berabbi Yossi Amar Tetse. Rabbi Menachem Berabbi Yossi dice que sí. Si se casó, tiene que divorciarse. Más Rabbi Menachem Berabbi Yossi. Dijo Rabbi Menachem, me dijo Rabbi Yossi. Emat ani omer Tetse. ¿En qué caso yo digo que tiene que divorciarse? Cuando vinieron los testigos que contradicen a los que le permitieron casarse, y a pesar de ello ella se casó. Porque esos ni fueron sin permiso. A Balnicet, pero si se casó primero por medio de los testigos que le permitían, y después vinieron los testigos, esa mujer no tiene que divorciar a su segundo marido. Entonces, ¿cuál es la novedad de Rab? Responde la le dice, Kiki amar Rav Nami. Lo que también dijo Rab, que si se casó por los dos testigos no va a salir. Está hablando Bisman Sheba Edim. Está hablando cuando vinieron los testigos para contradecir a los que dijeron que había muerto. Viajar Carniset y después se casó sin permiso. La Fuque para excluir las palabras de Rabbi Menachem Berabbi Yossi. Es decir, que para Rab, incluso si se casó después de que vinieron los segundos testigos, no tiene que divorciar a su segundo marido. Y que de Amar, hay quien dice, Tamad de Niset. ¿El motivo cuál es? Porque se casó. Viajar Kaj Bauedim. Y después vinieron los testigos que prohibieron. Abal Bauedim, viajar Kaj Niset. Pero si primero vinieron los testigos y después ella se casó, sin permiso. Tetse, ahí también tiene que divorciar. Ugeman, ¿y como quién? Como Rabbi Menachem, el hijo de Rabbi Yossi. Es decir, nos viene a traer la misma enseñanza, pero de otra manera. Metib Rabba, viene a preguntar Rabba, Menaim, ¿de dónde yo sé? Shimlo Ratza, Dafno, Dapeno. Es decir, ¿cómo yo sé que un Cohen que empieza a hacer tonterías y está poniendo en peligro su Kehuna, y se le llama la atención, se dice, oye, por ejemplo, no te puedes casar con esa mujer, es divorciada, es guilloret, es una zoná, ¿sí? Y él dice, me da igual. ¿De dónde sabemos que es Dafno? Que es decir, que le fuerza el Cohen a separarse contra su voluntad de ella. Talmud Lomar, Bekidashto, dice la Torah respecto al Cohen, y lo santificarás. ¿Qué quiere decir que Bekidashto? Ve al corjo, incluso contra su voluntad. Entonces viene el Rabbi y dice, Ejidame, ¿cómo es esto? Y lema, si me vas a decir, de lo niset lejad me'edeha, ve lo que amra barili. Es decir, ¿en qué caso tiene que enseñarnos el versículo? Que se obliga a esa persona de no casarse con una mujer prohibida. Si es con una mujer que es afeccionada, es decir, que tenemos dudas si hizo snut o no. Es decir, como por ejemplo, que dos vienen y dicen, murió el marido y se casó con un Cohen. Y vinieron otros dos y dijeron que el marido está vivo.
en el momento en el que se casó y ahora murió. Entonces, Beofán, de Loniset lejadme idea. Mientras, si no se casó con uno de los testigos, veló que Amra, Barili, y ella nos dijo, estoy segura de que mi marido murió. Si hija le memar de Dafno, ahí es donde hay que decirle que hay que obligarlo. ¿Por qué? Porque esa fexona, hay una duda de si esa mujer hizo znut o no. Era la. Entonces, ¿qué caso estamos hablando? Niset lajarme idea de que Amra, Barili. Es decir, que se casó con uno de los testigos. Y ella dijo, estoy segura de que se murió el marido. De Katane. Y ahí también está escrito de Dafno. Es decir, se lo obliga. Alma, ¿qué vemos de aquí? Mafkinanle, mine. También en este caso, ¿sí? Por causa de la duda de si ella es dona o no, se le saca. Responde la Gemara y dice no. Ahí es diferente. ¿Por qué? Isur que es una Shane. Ahí es diferente porque estamos hablando de un Cohen. Y el Cohen tiene reglas diferentes. Que tiene que cuidarse, sus prohibiciones son prohibiciones de Oraita, son diferentes. Y hay que ser muy estricto con ello. Viva, si me quiere decir Umay Dafno. ¿Qué quiere decir que lo obligan? Dafno Beedim. Es decir, que cuando hay un caso así, ¿sí? Que hay testigos que vienen a testificar sobre la muerte del marido, a pesar de que está permitida a otras personas, y si se quiere casar con un Cohen, entonces el Beddin tiene que profundizar e investigar más y buscar más testigos hasta estar seguros al 100% de que el marido está muerto. Iba a si quieres decir, ¿qué significa da peno? Que Shebau Edim Vejar Kach Niset, cuando vinieron los testigos que contradicen a los primeros y después ella se casó con uno de los testigos que la permitieron. Rabbi Menachem Rabbi Yossi, y que esta enseñanza es como Rabbi Menachem Rabbi Yossi, que opina que puesto que los Nisuim Hayub y Sur, que esos Nisuim, ese casamiento fue de una forma prohibida, Tetse, ella tiene que divorciar. Ahora vuelve la Gemara a la pregunta de las palabras de Rab. Es decir, ¿cómo puede ser que Sheba'ala Omed Lefanenu Veno Ombrim Shelotetse? ¿Cómo puede ser que el marido volvió, está delante nuestro, y no se le dice que ella tiene que divorciar al otro marido, al segundo? Rabashi Omer dijo Rabashi para explicar Mai Lotetse. ¿Qué quiere decir no saldrá? ¿De qué amarra? ¿Qué dijo Rab? Lotetse Mehetera Harishon. ¿Qué quiere decir? Que no saldrá de lo que estaba permitida al primer marido. ¿Qué quiere decir? Que sí tiene que divorciar al segundo, pero el primero le sigue estando permitido. No sale de su condición de mujer de su primer marido. Entonces puede seguir estando casada con él. Vea Amara Rabjada Zimna. Dijo Rab una vez, Ditnan, que se enseñó en una Mishnah, Besefa Shel Mishnateno, al final de nuestra Mishnah, Nistel Shelo Bishut, si se casó sin el permiso del Beddin, es decir, por medio de dos testigos. Ahí Anusá, esa es una mujer Anusá, es decir, que se casó o sea, que lo lo hizo por causa de fuerza mayor, y por lo tanto tiene permitido volver a casarse, a estar con su primer marido. Amar Rabun Amar Rab, Aji Ilgeta, así es la halajá, como dice esta Mishnah. Entonces, ¿por qué tenemos que volver a decirlo dos veces? Jada, Mijlala, de Jabarta Itma. Es decir, en realidad las dos enseñanzas son la misma, pero cada una la dijo una persona diferente. Amar Shmuel, dijo Shmuel, lo shanu, ela shelo mejajashto, abar mejajashto lo tetse. Es decir, cuando dijimos en nuestra Mishnah que si se casó por medio de un solo testigo y después vino el marido, tiene que divorciar al segundo marido, ella, Shalom Ejajashto, es decir, cuando ella no rechaza el hecho de que ese es su marido, dice, no, este no es mi marido. Pero si lo contradijo y dijo que no es su marido, no tiene que divorciar al segundo marido. De Maya Skinan, ¿de qué hablamos aquí? Ilema Bebetre, si me vas a decir que estamos hablando que vinieron dos testigos que dijeron que él es su marido, si ella viene a contradecirlos, ¿qué es lo que va a hacer? Arena Nemana Negederim, una mujer no puede testificar frente a los testigos. Madura lo testé, ¿por qué entonces no va a divorciar? El abejar, entonces estamos hablando que es un solo testigo. ¿Y el motivo cuál es? Tama de
mahashto, es decir, que ella lo contradijo. Shakta, pero si ella se quedó callada, tetse, ahí tiene que divorciar al segundo marido. Gamarula dijo Ula Kolmakom, Shehemina Torah Edehad, Harekan, Shenaim, Ve'en de Barav Shelehad, Bimkom Shnaim. Es decir, ¿qué dijo Ula? Ahí donde la Torah creyó a un solo testigo, como por ejemplo en el testimonio de esta mujer, y se recibe su testimonio. Arezé, que Ilu Sheyesh es como si hubiese dos testigos, y las palabras de dos testigos, perdón, las palabras de un solo testigo, no pueden ir contra las palabras de dos testigos. Y entonces no se le cree a el Ve'eno Neeman, Klal, Afilu Shatka. Incluso que ella se quedó callada, no se lo cree al otro testigo. Ahora responde la Gemara. Ajá, ¿de qué caso estamos hablando? De Pesule Edut. Estamos hablando de gente que es Pasula Edut, es decir, que no puede testificar. No pueden venir a testificar que este es el marido. Como por ejemplo, dos mujeres. Vienen dos mujeres y dicen, no, este es el marido de ella. Ve que de Rabbi Nehemia. Y también como dijo Rabbi Nehemia de Tania, como se enseñó a veritar Rabbi Nehemia Omer, Kolma com Shehemina Torah Edehad. Ahí es donde la Torah dio fidelidad a un solo testigo, como por ejemplo en este caso. Entonces, también los Pesulé Edut se les cree. Alej, Ajar, Rob, Deot. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir según la mayoría de las opiniones. Veasushet Nashim, Beishachad, Kishne Anashim, Beishachad. Y entonces van a ser dos mujeres frente a un solo testigo hombre, como dos hombres frente a un solo hombre. Es decir, a pesar de que las mujeres son Pesulé Edut, aquí se les va a tener en cuenta y puesto que son mayoría, se va a ir según su opinión. Y si quiere decir de otra manera, coleja de Ata, Edehat, Kasher, Me'ikara. Es decir, siempre que vino un testigo al principio, Kasher, que es válido, ¿sí? Para permitir a la mujer. Afilu Mea Nashim, incluso que vengan 100 mujeres, que Edehat también. Se los considera como un solo testimonio. Ajá, Bemaya Skinan. Entonces, ¿de qué caso hablamos aquí? Donde Atia y Shah Me'ikara. Entonces, ¿cuál es el caso que estamos viendo? No es que vino un testigo Kasher, sino que al principio vino una mujer en una primera instancia para decir murió tu marido. Y el Betín la autorizó a casarse por medio del testimonio de este testigo. Después de que se casaron, vinieron dos testigos y testificaron que su marido está vivo, perdón, y que este es su marido. Si la mujer no viene a contradecir de que ese no es su marido, tiene que divorciar al segundo marido. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la mayoría de las opiniones, 2 contra 1. Betarzá, desde Rabbi Nehemia Haji, y explicó lo que dijo Rabbi Nehemia de la siguiente manera. Rabbi Nehemia dijo, Rabbi Nehemia Omer, Colma, como Shemina Torah Edehad, ahí donde la Torah creyó a un solo testigo. Halech, Ahar, Rov, Deod, vamos a ir según la mayoría de las opiniones. Veasu, Sheten Hashim, y en este caso, un caso así, dos mujeres que dan un testimonio frente a una mujer es como dos hombres frente a un hombre. Pero dos mujeres frente a un hombre, que palga o palga dame. Son como mitad y mitad, es decir, como un testimonio frente a otro, y entonces nos quedamos con la duda. ¿Sí? Hasta aquí vamos a llegar hoy. ¿Sí? Mañana no vamos a tener grabación por ser la noche. Mañana en la noche va a ser Shavuot. Así que Motzei Shavuot, el domingo por la noche grabaremos el DAF 89 y el DAF 90, que corresponderá al día de Shavuot, perdón, el día de Shabbat y al día de Shavuot, y Bezrat Hashem continuaremos con nuestro estudio. Hizku ve'imtzu, que tengamos todos. Shabbat Shalom, Chag Shavuot Sameach, fiesta de la entrega de la Torah, es la fiesta de lo que hacemos día a día, que es el estudio de la Torah. Nuestro estudio es la garantía por la cual la Torah vino al mundo, para que pueda ser estudiada. Cuando nos sentamos delante de la Gemara para estudiar nuestro Daf Yomi día a día, estamos manteniendo esa promesa que le hicimos a Hashem, ese Naaseh Benishma, que fue la clave que abrió las puertas de la revelación divina al pueblo de Israel,
y de la recepción de la Torah. Hizku veimtzu. Shabbat Shalom. Hag Sameach para todos y Bezrat Hashem nos veremos después de la fiesta.